días, vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta fecha y hora en el incidente 3-2017, incidente 17, que tiene que ver con la apelación contra la resolución número 5 de fecha 6 de diciembre del año 2019, que resolvió declarar fundado en parte el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país del ciudadano Luis Miguel Castilla Rubio por el plazo de 6 meses. Apela a la defensa, así como el Ministerio Público, en el extremo del plazo. Dirige el debate en esta oportunidad el doctor Ángulo Morales. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos. Vamos a solicitar que la señorita especialista judicial de audiencias nos dé cuenta de la concurrencia de los puntos procesales que van a intervenir en esta audiencia. Buenos días. Buenos días, señor presidente, señores jueces superiores, sujetos procesales y público presente. A continuación damos cuenta de la concurrencia de las partes. Está presente por el Ministerio Público el fiscal adjunto superior Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial. Actúa como interconsulta la fiscal adjunto provincial Gladys Rojas Castro. Por la defensa del investigado Luis Miguel Castilla Rubio, está presente el doctor César Augusto Nakazaki Servigón. Actúa como interconsulta el doctor Edson Vilcherres Ato. Es todo cuanto doy cuenta a usted. ¿Alguna observación a la acreditación, señor fiscal superior? No, señor. Señor abogado de la defensa técnica. Ninguna, señor juez superior. Muy bien. En efecto, viene en apelación la resolución número 5, de fecha 6 de diciembre de 2019, mediante la cual se ha declarado el juez o la jueza Juan Carlos Sánchez Balbuena, declarado fundado en parte el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país, impuso la medida de coerción de impedimento de salida al investigado Luis Miguel Castilla Rubio en las diligencias preliminares que se le sigue por la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado. Le pregunta al señor abogado si subsiste su interés, su voluntad impugnativa, o si se desiste total o parcialmente de la misma. Nos ratificamos en nuestro recurso de apelación, señor juez superior. Muy bien, por metodología vamos a concederle el uso de la palabra primero al señor abogado, luego al señor fiscal, toda vez que se tratan de apelaciones cruzadas, y vamos a dar cuenta de los agravios contenidos de manera sucinta en el escrito de apelación del abogado de la defensa técnica del investigado apelante. Solicita el señor abogado se revoque la resolución apelada y se mantenga la condición de citado del investigado Luis Miguel Castilla Rubio, por considerar que en la recurrida existe error en la determinación del requisito de indispensabilidad del impedimento de salida, por cuanto el juez no ha señalado por qué es indispensable la medida. Señala también que existe error en la determinación del peligro de fuga concreto, por supuesta falta de arraigo al investigado, advirtiendo que existiría una discriminación o trato desigual. Error en la determinación del peligro de fuga concreto, pues no se ha considerado la conducta del investigado durante las diligencias preliminares, señalando que el investigado ha colaborado en todas las investigaciones en las que ha sido requerido. Señala también que existe error en la determinación de la proporcionalidad, esto es la necesidad de la medida, y error en la determinación de la proporcionalidad en sentido estricto, por cuanto el juez no ha ponderado que la medida cautelar no solo afectó la libertad de tránsito, sino también los otros derechos del investigado. Se le va a conceder, doctor, 10 minutos para que pueda exponer lo conveniente a su ministerio y expresar lo que estime pertinente a su defensa. Señor juez superior, antes de comenzar, si me permite, por favor, solicitamos que la sala tenga bien incorporar dos documentos que estamos agregando, que los hicimos referencia en el recurso de apelación, pero no los tuvimos a la mano en ese momento. Uno es la declaración de Luis Miguel Castilla Rubio, que dio en este mismo caso gaseoducto, pero en una primera etapa que ya es un proceso penal que se encuentra en etapa intermedia respecto a otros coacusados o a otros procesados, para el efecto de establecer su conducta de investigación en este caso. Y el segundo es un informe jurídico hecho por el doctor Domingo García Belaúnde sobre la proporcionalidad de la medida cautelar de impedimento de salida en investigación preliminar. Acá tengo original para la sala y copias para las partes, por favor.
Señor fiscal, se le corre traslado sobre los documentos que pretende el abogado defensor sean incorporados al expediente. Señor, en cuanto a la declaración, no tenemos ninguna objeción que se incorpore. En cuanto a la consulta del caso, pido se tenga en cuenta la medida que se aborde en la exposición que va a hacer la defensa. Bien. Y que se tengan en cuenta que se incorporen a los actuados y en cuanto a la utilización de dichos documentos en la intervención oral del señor abogado en lo que resulte pertinente. Correcto. Y permítame una segunda pequeña cuestión preliminar. Por escrito y dentro del plazo correspondiente también aportamos algunos documentos para acreditar los arraigos. No sé si se le ha corrido traslado al señor fiscal. Sí, Sí, no, sí, correcto, se corrió traslado y obran. Correcto. Con eso comienzo entonces. Muchas gracias. Escuchamos, doctor. Vamos a cuestionar de los presupuestos materiales de las medidas cautelares, concretamente dos: peligro procesal y proporcionalidad. La prueba suficiente no la discutimos porque entendemos que lo debemos hacer en la misma investigación preliminar. Vamos. Son los errores que usted ha señalado, así que de frente entro a establecerlos en el tiempo. El primer error es error en la determinación del presupuesto de indispensabilidad. El artículo 295 del Código Procesal Penal dice expresamente: si resulte indispensable para la indagación de la verdad. Ese presupuesto debe tener un contenido. Y nosotros lo ubicamos tanto en el peligro procesal como en el su principio de necesidad de proporcionalidad. ¿Y qué planteamos concretamente, señor presidente, señores jueces superiores? Que esta exigencia de indispensabilidad de la presencia física del investigado para hacer algún acto de investigación requiere un nexo de causalidad. Un nexo de causalidad entre presencia física y acto de investigación. Voy a investigar con la prueba de ADN, lo necesito para que usted dé muestras. Voy a trabajar con reconocimientos de grabaciones tomadas en escuchas, necesito su presencia para el reconocimiento o muestras de su voz. Lo que plantea la defensa es que así como en el derecho penal hablamos de nexo de causalidad, acción, resultado, la indispensabilidad debe tener un contenido, y es: este testimonio de Barata requiere la presencia física de Miguel Castilla. Acá están todos los testimonios que se señalan en la disposición de investigación preliminar y en el requerimiento de investigación preliminar. Por tiempo no voy a tratar cada uno, pero sí le puedo señalar que en ninguna parte se ha argumentado por qué físicamente solo con Miguel Castilla Rubio podría llevarse a cabo, por ejemplo, el testimonio de José Luis Arrio Abad o del expresidente Ollantaytambo. Y esto lo traigo a colación porque esta sala recordará que en el caso gasoducto hay un caso de un grupo grande. Inicialmente se rechaza el impedimento de salida y precisamente la sala señala que no había motivación sobre por qué no era indispensable. El juez de manera general había considerado no es indispensable y la sala correctamente dijo, si no es por qué, permítame traer al otro lado, sí es por qué también. No solo por qué no es, sino también por qué sí es. Y eso no aparece en una sola línea entregada por el juez Acuo. El segundo error es, y creo que resulta de lo más trascendente para este caso, porque no creo que se haya dado esta discusión antes, es error en la determinación de falta del arraigo. Señor presidente, ¿qué propósito tiene el arraigo en un proceso cautelar? ¿Para qué se exige el arraigo? ¿Y quién es el desarraigado, por tanto? El proceso penal lo trata muy poco. He tenido que ir hasta el derecho administrativo para el tema de las expulsiones, el desarraigado, y luego para el derecho penal
qué condenado dejamos y qué condenado no dejamos en el país para la expulsión. Y el arraigo se pensó sobre la base de una persona que tiene que acreditar una vida organizada, una vida formal. Y un delincuente, normalmente por regla de experiencia, no acredita una vida organizada, una vida institucional. Entonces, quien no tiene capacidad de demostrar en una realidad que tiene familia, que tiene trabajo, que tiene vivienda, entonces se le considera un desarraigado. Y es claro. Pero en el caso de un extranjero, ¿tiene arraigo? ¿Tiene familia? Sí, tengo mi familia y vivo con mis hijas, soy viudo. ¿Tiene usted trabajo? Soy funcionario del BIP. Entonces la pregunta que nosotros planteamos es, ¿el arraigo y el desarraigo está pensado para una persona que sí tiene arraigos en el extranjero? Nosotros sostenemos que no, que ese no es el propósito del arraigo y del desarraigo. Tercer punto, error por no valoración de la conducta procesal de nuestro patrocinado en la investigación preliminar. El 13/2 de 2016, esa es la declaración que acabo de incorporar, él en el caso Gasoducto, que ya está con proceso penal contra 2 funcionarios, declara como testigo. Cuando comienzan las investigaciones preliminares el 3/2 del 17, se apersona. El 3/2 del 17 se abre la investigación, por el caso de Gasoducto. El 20/11 del 2017 él se apersona para desarrollar defensa. El 27/9 del 19 se apersona ya porque se le incorpora como investigado y declara. Él ha declarado como testigo y como investigado en este caso. Realiza 2 declaraciones y luego viene el impedimento de salida. Incluso su declaración el 4/2 del 19 se suspende, continúa posteriormente e incluso tiene una declaración de este caso en la Comisión Lavajato. Su declaración en la investigación preliminar fue suspendida el 6/9 del 2019 y ese mismo día fue convocado a audiencia o auto de impedimento de salida. O sea, se le dijo, venga usted a declarar, señaló, sí voy a ir. Vino a declarar y en plena declaración se le dice vamos a suspender su declaración y se le da el impedimento de salida del país. Entonces la pregunta es si la conducta del investigado justifica o no la afectación de sus derechos en investigación preliminar. Siguiente. Este es un tema importante. Error en la determinación del subpresupuesto, del subprincipio de necesidad dentro de la proporcionalidad frente a la condición de citado. Anda de frente al acuerdo plenario. Les pido pongan atención en el acuerdo plenario 3/2019-116, el último que se dio de impedimento de salida. El señor juez, y está la audiencia, decía, tiene usted una conducta impecable, pero no sé qué medida cautelar darle. No tengo otra medida cautelar salvo el impedimento de salida. El señor juez entendía que si no hay impedimento de salida, no hay cautelar en investigación preliminar. Pero la Corte Suprema, citando al juez supremo César San Martín, dice, esta medida se justifica como modo de facilitar su pronta y segura ubicación cada vez que se requiera su presencia en el proceso, siempre que la mera fijación del domicilio no sea suficiente para tal fin. Así como en el proceso penal existe la figura de la comparecencia, en la investigación preliminar existe la figura del citado, de quien el apersonado que constituye o fija un domicilio procesal. Si ese domicilio procesal, esa condición de citado no sirve, no garantiza suficientemente o no enerva suficientemente el peligro, la Corte Suprema dice, para respetar el tema de la subsidiariedad, como no funciona la comparecencia, vamos a la prisión preventiva. Si no funciona la citación, si no funciona la fijación de domicilio procesal, porque lo citamos y no viene,
Vamos al impedimento de salida. ¿Y por qué es importante esto? Ya no estamos debatiendo si se puede dar impedimento de salida en investigación preliminar, que algún momento hemos debatido. Ya se aceptó. Y con esto entro al punto siguiente. ¿Pero qué derechos se pueden afectar en el impedimento de salida? Proporcionalidad en sentido estricto. ¿Se podría afectar algún derecho más allá de la libertad de tránsito? Si estamos en un proceso penal, cuando se dicta la prisión preventiva, señor presidente, señores jueces superiores, es evidente que se afectan otros derechos. Cuando hay prisión preventiva se pierde el trabajo. Tenemos el caso de los árbitros hace poco. ¿Cómo se ha afectado el ejercicio de su profesión para quienes están con prisión preventiva o por la sola existencia del proceso penal? ¿Siguen teniendo el mismo ritmo de trabajo profesional o ya no? Es evidente que no. Se pierden familias. Pero bueno, ese es el proceso penal y la prisión preventiva. Pero la pregunta es, y con esto cierro, en impedimento de salida, un no procesado, ese es el propósito del informe de Domingo García Belaúnde. Si no hay proceso penal, si solo hay investigación preliminar, si solo estoy trabajando con sospecha inicial, aparte de la libertad de tránsito que obviamente se afecta con el impedimento de salida, puedo hacer que pierda su trabajo. Hemos documentado que al día siguiente del impedimento de salida del país, mi patrocinado Luis Miguel Castilla Rubio ha sido suspendido para que ya no continúe siendo el quinto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Él es viudo, como adelanté, y tiene 2 hijas. Su familia es él y sus 2 hijas y estudian en los Estados Unidos. La fuente de mantención de sus hijas es su trabajo. Su derecho a elegir su domicilio. Su derecho al libre desarrollo de la personalidad, su proyecto existencial. Si fuese procesado, sospecha fuerte, sospecha grave, prisión preventiva, vaya. Que sea. Con esto concluyo. Pero en investigación preliminar, señor presidente, señores jueces superiores, y eso es lo que me anima a discutir una apelación. Sé que evidentemente el impedimento de salida es una medida necesaria para este tipo de investigaciones, hoy predominante, pero creo que este caso debe motivar reflexión y con esto termino. Él puede ser un desarraigado. Y segundo, en investigación preliminar, no proceso penal, la decisión lo puede llevar a que con la libertad de tránsito pierda su derecho al trabajo, su derecho de padre a mantener a sus hijos, su derecho a la libertad de residencia donde debe vivir. Consideramos que no. Consideramos que en investigación preliminar, lo único, si la Corte Suprema finalmente ha dicho que es constitucional el impedimento de salida en investigación preliminar, que solo se afecte la libertad de tránsito. No puede afectarse nada más. Si hay otros derechos que se van a afectar, esa medida cautelar no sería de recibo por el momento, porque es una investigación preliminar. Con esos 2 puntos concluimos. Muchas gracias. Solicitando, obviamente, que se revoque el auto. Muy bien. Señor fiscal, tiene uso de la palabra. Por favor, nos menciona los hechos que son materia de imputación. Doctor. Sí. Buenos días, señores magistrados, jueces superiores, señor abogado de la defensa. Nos pide la Dirección de Debates que fijemos los hechos que son parte de la imputación y nos pide, les voy a pedir que también nos den el tiempo necesario para rebatir los alegatos de la defensa, dado que el Ministerio Público considera debe confirmarse la medida y variarse en el extremo del plazo del que vamos a dar cuenta en su oportunidad. La imputación, según los cargos que se formulan, es que en su calidad de Ministro de Economía y Finanzas y miembro del Consejo Directivo de Proinversión, primero, haber participado como miembro del Consejo Directivo de Proinversión en su condición de Ministro de Economía y Finanzas en la sesión no presencial del 12 de febrero del 2014, en la que se acordó modificar el cronograma del proceso contenido en el anexo 9 de las bases del concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Surperuano.
así como haber participado en las sesiones no presenciales también del 28 de febrero, 21 de marzo, 21 de abril, 26 de mayo de 2014, en las que se acordó aprobar las modificaciones sustanciales a las bases del concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión al sector privado del proyecto Mejoras de Seguridad Energética del País y Desarrollo de Gasoducto Surperuano, inobservando lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6 del Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia de Proinversión, cuyo texto es el siguiente. Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría absoluta de los integrantes presentes en cada sesión. Segundo punto, se le atribuye haber participado en su condición de ministro de Economía y Finanzas en la sesión, también no presencial, del Consejo Directivo de Proinversión del 9 de junio de 2014, en la que se aprobó la versión final del contrato de concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Surperuano, sin advertir la modificación efectuada a la cláusula 9.10.3 del contrato de concesión, que permite que después del plazo de 10 años desde la fecha de cierre, el concesionario cambie al operador calificado sin que el reemplazante cumpla con aquellos requisitos que fueron exigidos en la precalificación y sin la autorización del concedente, lo que resulta contradictorio a las exigencias previstas en las bases del concurso, precisando que no se ha evidenciado que dicha modificación haya sido analizada técnica y legalmente previamente a su inclusión en la versión final del contrato, inobservando lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de Proinversión, que señala aprobar los documentos que sean necesarios para el desarrollo de los procesos de promoción de la inversión privada que les sean propuestos por los comités especiales o por la dirección ejecutiva. También, en su calidad de miembro del Consejo Directivo, se vislumbra la injerencia del Consejo Directivo en las decisiones trascendentales para la consecución del desarrollo del proceso de concesión, no solo para la creación de un comité de proseguridad energética, conformada luego por profesionales cercanos al Ejecutivo y o con conflictos de intereses, existiendo ya un comité de proconectividad encargado de promocionar proyectos de energía e hidrocarburos, sino también en las sucesivas modificaciones del cronograma del proceso que conllevó al retraso del inicio de licitación del proyecto Gasoducto Surperuano. Asimismo, haber tenido injerencia en reuniones con representantes de empresas y o eventuales participantes de consorcios y opostores con la supuesta finalidad de conocer la participación efectiva y no de sus representadas dentro del proceso, lo cual excedería las funciones atribuibles como miembros del Consejo Directivo e intervención al momento de la decisión que adoptó el Comité de Seguridad Proenergética respecto de la descalificación del consorcio Gasoducto Peruano del Sur, consorcio opositor al conformado por Odebrecht. Finalmente, haber efectuado coordinaciones con Nadine Heredia Alarcón en su calidad de presidente del Consejo Directivo de Proinversión para llevar a cabo el proyecto de Gasoducto Surperuano, que era de especial trascendencia y que no debía sufrir retrasos en la adjudicación y ejecución, pues querían mostrarlo como la gran obra del gobierno, debiéndole darle celeridad al proceso de concesión y que Odebrecht era la empresa que debería ejecutar el proyecto. Para tal efecto, tuvo injerencia en los cambios y nuevas designaciones de 2 cargos claves para la consecución del proyecto. Estamos refiriéndonos tanto al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga Alba, por Jorge Merino Tafur, y 2 meses después del presidente del comité, este es Edgar Cadenillas, por Guillermo Lecarnaque. Hechos que, bajo una sospecha inicial, llevan a concluir que habría existido una concertación en este citado concurso del proceso. Esos son los hechos, señor magistrado, y como bien refirió la defensa al inicio de la elocución, no pone en debate la suficiencia de elementos de convicción que dan cuenta de esos cargos que han sido formulados. Y de ello deja constancia también el señor juez en el fundamento 18 de la recurrida, porque debemos indicar que el señor juez, al momento de decidir imponer la medida, tiene en cuenta los elementos de convicción existentes, la naturaleza del delito, su gravedad, también la pena que podría ser impuesta, como también la importancia de la participación del señor Castilla en los hechos que son materia de imputación. La defensa nos trae un tema poco debatido en este escenario y vamos a determinar nosotros si es que realmente existe o no un riesgo importante que el apelante pueda o no sujetarse a los marcos de una investigación preliminar, dada su condición de connacional residente en un país extranjero. Pero la defensa parte de una premisa equivocada, y lo dice en su escrito, porque trae a colación un tema discriminatorio, y nos dice que es por esa sola condición que a su patrocinado se le ha impuesto una medida, y en lo sucesivo vamos a dar cuenta que ello no es así. El análisis del recurso
que trae la defensa se centra en los alcances del peligro de fuga y específicamente en el arraigo. Y nos trae a colación de cómo es que debe interpretarse el peligro de fuga precisamente de un connacional sobre quien pesa una investigación por hechos graves, donde está inmersa la empresa criminal Odebrecht, porque según la información que proporciona la defensa en sus escritos del 6 de enero y 8 de enero del 2020, que nos han corrido traslados sobre información de arraigo, contaría con domicilio establecido, familia nuclear y trabajo en una importante organización en los Estados Unidos. La resolución judicial en el fundamento 24 desarrolla el tema del arraigo e incluso indica que este es un caso particular, porque es un ciudadano que radica en Estados Unidos, hace su vida en dicho país y así lo hizo notar tanto su defensa como el propio investigado, al momento de hacer uso de la palabra en primera instancia, indicó que sus hijas estudian en el extranjero, que tiene domicilio fijado allá, que no tiene propiedades en el país, en el Perú, y que toda su vida ha realizado en el extranjero. Sin embargo, en el fundamento 25, la resolución concluye que estando a lo peculiar y sui generis de esta situación, es del caso señalar la falta de arraigo del investigado en el país, y que ello introduce una cuestión discutible acerca de qué es lo que debe prevalecer, la averiguación de la verdad o los derechos a los que ha hecho referencia la defensa. Y en el fundamento 26, a continuación, la resolución indica que el riesgo de fuga debe ser entendido pues desde otra perspectiva, no en el sentido de que alguien quiera rehuir a la acción de la justicia, sino en el sentido que se requiere su presencia en nuestro territorio para que responda por los actos graves por los cuales le formula la investigación. Y sobre el peligro de fuga, consta, por ejemplo, la casación 631-2015 Arequipa, que nos da un concepto acerca de este caso, pero que es conveniente traerlo a colación porque analiza el caso de un extranjero, en ese caso un ciudadano español, contra quien se impuso prisión preventiva y que la Corte Suprema decidió revocar la decisión. ¿Pero por qué revocó la Corte Suprema esta decisión tratándose de un ciudadano extranjero? Porque según el fundamento 5 de esta casación 631-2015 Arequipa, está acreditado que el imputado tiene esposa e hijo con residencia en Perú y registra actividad laboral conocida también en el país, razón de ser de su presencia en el país. Por eso revoca en uno de los pocos casos que se ha tenido que ver de un ciudadano extranjero. Aunque se trata de una prisión preventiva, es conveniente traer al caso el acuerdo plenario al que ha hecho también referencia la defensa el 3/2019, que en el fundamento 35C anota: el impedimento de salida del país es una de las medidas más gravosas en intensidad después de la prisión preventiva al limitar la libertad de tránsito y deambulatorio de la persona. Pues bien, la casación en comento, en el fundamento 4, con cita a Javier Llobet Rodríguez, anota que hace referencia a la probabilidad de que el imputado, en caso de permanecer en libertad, vaya a sustraerse de la acción de la justicia, evitando ser juzgado, o bien se vaya a sustraer de la pena probable a imponer. Y agrega que dentro de los criterios a tener en cuenta para determinar el peligro de fuga están aquellos vinculados a la situación personal, familiar y económica del imputado, que es conocido precisamente como el arraigo. En el fundamento 4, la casación, citando a Gonzalo del Río Labarte, describe los criterios de arraigo como son la posesión, el arraigo familiar y el arraigo laboral, ninguna de las cuales tiene el investigado en nuestro país. Analizando el caso concreto, en datos que no cuestiona el Ministerio Público, está acreditado que el imputado, a diferencia del caso materia de casación, tiene hijas con residencia y estudios en Estados Unidos. Tiene actividad laboral conocida también en ese país y, según la defensa, es la razón de ser de su presencia en ese país, sobre la cual, reitero, no está en cuestión por parte del Ministerio Público y ha acompañado información de la que tampoco ponemos en duda. No acompaña evidencia que nos permita inferir que, conocidos los cargos que fueron notificados incluso el día 4 de diciembre del 2019, no rehúye a la acción de la justicia. Solo nos brinda su palabra de que así será, lo que justifica en 2 declaraciones vía Skype en investigaciones donde es testigo, no investigado,
concurrencia a citaciones a las comisiones investigadores del Congreso, que no tiene potestad coercitiva y a las que acudía no como investigado, y el haber concurrido a la citación de esta Fiscalía, donde también pretendió declarar vía Skype ya como investigado. Respecto a esto último, se debe tener en cuenta que se le han ampliado los cargos el 4/12 del 2019 y que su situación es diferente, siendo incluso que su declaración ampliatoria está programada para el día 30 de enero próximo. Sobre el tema del arraigo, debemos decir además, con cita a la tesis doctoral del Gonzalo del Río Labarte en la Universidad de Alicante, en la página 177, donde aborda este tema y dice: un dato interesante lo constituyen los procesos penales seguidos contra extranjeros, o digamos también de connacionales cuya vida está realizada en el extranjero, lo decimos nosotros, en la medida que se ha llegado a sostener que el trato que se les dispensa en el ámbito de las medidas personales es discriminatorio, que es lo que trae a colación la defensa. Debe quedar claro, dice, que la fundamentación del peligro de fuga de determinado imputado no puede basarse solo en dicha condición en la medida que no justifica en sí mismo un peligro de fuga. Es necesario, dice, evaluar más allá de su sola condición de foráneo. Y trae a colación el caso Van der Tack contra España en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 13 de julio de 1995 en su párrafo 64. Y nos indica lo siguiente, que por ejemplo en ese caso, la condición de extranjero no residente del imputado, unida a la ausencia de vínculos, bienes y familia en el país, demostraba que sus raíces estaban en el país extranjero y justificaba el riesgo de huida del imputado. Es decir, no se limitó en ese pronunciamiento del Tribunal Europeo a su sola condición de extranjero o con nacional residente en el extranjero, cuya vida, según nos dice acá la defensa, está realizada en el extranjero, pues tuvo en cuenta además el riesgo que existía por la pena probable a imponer, el daño probablemente causado, la magnitud del delito que se le atribuía y, algo esencial que no cuestiona la defensa, los elementos de convicción que la sustentan. El riesgo de fuga del apelante es el segundo motivo invocado por el juez al imponer la medida. No tiene vínculos en el país, familia y raíces, familia y residencia se encuentran en Estados Unidos. Para el Ministerio Público es muy tentado escapar de su proceso, puesto que se expone a una fuerte pena privativa de libertad por el delito de colusión. El riesgo subsiste y que esta situación no ha cambiado ni cambiará, según los documentos que presenta la propia defensa. El señor Castilla no ha intentado refutar la realidad de este riesgo, no presenta ninguna información que lo arraigue a la investigación, más allá de los cuestionados de las cuestionadas intervenciones en declaraciones a las que ha traído referencia. Y la defensa nos presenta, además, la declaración del 13 de octubre del 2016, dando cuenta que esta declaración corresponde a esta carpeta. Está en la carpeta, pero no fue recibida en esta investigación. Fue recibida por el despacho del fiscal Reinaldo Avia, que conoce de otra investigación también vinculada al gasoducto. Sí, señor. Sobre la indispensabilidad de la medida, la defensa indica que el juez no lo desarrolla. Sin embargo, el fundamento 19 de la decisión, también en el fundamento 20, lo señala. Pero eso no es todo. Tenemos información de por qué razones es necesario que esta persona permanezca pegada a la investigación. Y esto tiene que ver tanto con lo dicho por el colaborador eficaz 3-2019, cuando señala que el Consejo Directivo de Proinversión solía reunirse y se registraban todas las comunicaciones a través de llamadas telefónicas para efectos de realizar las coordinaciones y también correos electrónicos. Entonces también es necesario recabar esa información para efectos de que el investigado pueda responder sobre las mismas. Esto además de las declaraciones de los ciudadanos extranjeros, que no se limita a Raimundo Trindade Serra, Rodríguez Carvalho y Enrique Simões Barata, sino también al señor Miglacio da Silva, al señor da Rocha Suárez y al señor Luis Martín Rocha y Marco Antonio Jaracic Angulo. Esto además de lo que ha dado ya cuenta el Ministerio Público. Sobre la proporcionalidad de la medida, la defensa indica que la medida no sería proporcional. Sin embargo, debemos indicar nosotros que el juez sí hace un test de ponderación y lo hace, por ejemplo, en el fundamento 28. Pero además debe tenerse en cuenta los asuntos sobre corrupción y derechos humanos, porque por un lado la defensa nos postula solo la vulneración de derechos humanos que él estaría afectado, pero no señala, por ejemplo, el principio de lucha contra la corrupción que tiene también
el Estado y que ha sido establecido en varias sentencias del Tribunal Constitucional, incluso sobre las medidas a adoptar respecto de las medidas personales a adoptar, la sentencia 17/2011 en el fundamento 14 también lo señala. Y a esto acorde también con la Convención Interamericana de la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, señores magistrados, el juez sí ha hecho un test de proporcionalidad y se ha ponderado los derechos. Consideramos que correctamente, y en base a ello, señores magistrados, considera el Ministerio Público la decisión debe ser confirmada. Su derecho a réplica, doctor, 3 minutos. El señor fiscal señala que el juez ha hecho una ponderación, pero la ponderación que nosotros cuestionamos no es la de qué derechos se puede afectar. Acá hay un tema muy concreto. Hay derechos colaterales que se afectan con una medida cautelar. Prisión preventiva no solo afecta a libertad ambulatoria, la pena privativa de la libertad no solo afecta a la libertad ambulatoria. Así como hay en la guerra daño colateral, acá las medidas cautelares y las sanciones penales generan afectación de derechos fundamentales colaterales. No los voy a discutir, no es el momento. Lo que yo pongo en discusión y no ha sido respondido es si además de la libertad de tránsito, o sea, no discuto la afectación de la libertad de tránsito, además de la libertad de tránsito, otros derechos deben ceder a la averiguación de la verdad en investigación preliminar. Porque el señor fiscal nos cita una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de procesado y condenado. Nos habla de una sentencia del TC de procesado y condenado. Nos habla del principio de la lucha contra la corrupción, de la Convención de la ONU contra la corrupción, de la Convención de la OEA contra la corrupción para procesados y condenados. Yo no vengo a hablar de un procesado o de un condenado. Yo vengo a hablar de un ser humano que ni siquiera tiene proceso penal. Y un punto para establecer. En el acuerdo de prisión preventiva, la Corte Suprema habla de la legitimidad constitucional de las medidas cautelares. Y el primer principio es el principio de intervención indiciaria. Tiene que haber una base. Sospecha reveladora, sospecha fuerte, sospecha suficiente, vaya con Dios. Sospecha inicial. ¿Qué puede quitar, señor presidente, además de la libertad de tránsito, una investigación sostenida? Porque la imputación sobre sospecha inicial, es más, el fiscal superior con la honestidad que lo caracteriza ha dicho, esto permite establecer sospecha inicial. Ojo que el estándar probatorio para el impedimento de salida en investigación preliminar es sospecha reveladora, no es sospecha inicial. Hay que ver el último acuerdo plenario sobre impedimento de salida, pero obvio, no estoy discutiendo ese presupuesto. Y termino con lo siguiente. Lo que nosotros planteamos no es cuáles son los criterios del arraigo. Lo que nosotros planteamos es si se puede considerar desarraigado a un nacional que vive en el extranjero. Y los casos que cita el señor fiscal, desde la opinión de mi querido amigo Gonzalo del Río y la única casación que hay sobre extranjero, lo único que dicen correctamente es que no basta ser extranjero para que haya peligro procesal. Ese no es el tema que les traigo. El tema que les traigo es, tengo muchos arraigos de gran calidad, pero no vivo aquí. ¿Puedo ser considerado un desarraigado? Termino con esto. Una imposibilidad material y jurídica. Porque si no vivo aquí, desde que yo terminé la universidad, hice mi vida afuera y solo vine acá a ser ministro y luego regresé a hacer mi vida afuera, una imposibilidad material o jurídica puede generar la afectación de un derecho fundamental. Ahí creo que está la clave. Lo que es imposible de realizar puede generar consecuencias negativas a la persona. Derecho civil, derecho penal. No. Por eso es que entendemos que más allá que nos den la razón o no, ¿quién es desarraigado? Un extranjero con arraigos puede ser considerado un desarraigado. ¿Y qué derechos fundamentales se pueden afectar en investigación preliminar? Son las tres grandes luces que confío en esta sala la dé en la próxima decisión que tome. Señor fiscal, su derecho a duplicar. Pero es que si vamos a tomar en cuenta
que la decisión judicial solo se sustenta en un arraigo o desarraigo del investigado, vamos a concluir, como plantea la defensa, que esto es un acto discriminatorio, que él no está, como no está arraigado en el país, entonces no tiene arraigo. Y eso no es lo que dice la decisión judicial y lo que venimos nosotros a proponer. Lo que nosotros proponemos en esa instancia tiene que ver que no solamente estamos hablando de que no hay arraigo o de que la persona pueda estar en el extranjero, sino que existen elementos de convicción que lo vinculan, como dice la defensa según el fundamento 34C de la casación 3/2019, ya no a una sospecha inicial, sino a una sospecha reveladora o sospecha fuerte. Entonces, existen elementos de convicción no cuestionados por la defensa. Existe, por ahora, una probabilidad de sanción. Existe un hecho grave que se le atribuye, que no es un solo hecho, son varios hechos graves de los cuales se ha dado cuenta al inicio de esta elocución. Y dice la defensa, lo que no responde la Fiscalía, dice, es si en esta etapa se pueden afectar otros derechos fundamentales conjuntamente con el impedimento de salida del país. Y en efecto sí, y el juez lo dice. Y señala por qué razones es que lo hace. Porque privilegia la investigación y privilegia también la lucha contra la corrupción a las que se refieren sendas sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Traen daños colaterales? En efecto, traen daños colaterales. Pero no por ello puede dejarse de investigar y de sujetar al investigado al proceso o a la investigación. Considera el Ministerio Público que la decisión adoptada por el órgano judicial es correcta y que por tanto debe ser confirmada, ya que de ninguna manera este es discriminatorio. Bien, vamos a preguntarle al representante del Ministerio Público si había cuenta que también ha impugnado el plazo de la medida de coerción. Se mantiene subsistente su voluntad impugnativa o se desiste de dotarlo por ser veterano. Sí, vamos a impugnar, vamos a insistir, señor magistrado, pero no en el plazo de 18 meses, sino en 12 meses. 12 meses. Sí. 10 minutos, doctor, para que sustente lo conveniente. Sí. Señores magistrados. Doctor, 5 minutos, se da cuenta que ya tenemos una perspectiva amplia de lo que aconteció. 5 minutos, doctor. Sí, muy bien. Nuestro pedido de 12 meses y no de 18 tiene como respaldo lo postulado en el requerimiento de impedimento de salida del país contra otros investigados, donde está involucrada Nadine Heredia Alarcón y otros, en el incidente 11, donde el juez Jorge Chávez Tamaris desarrolla en resolución 38 del 14 de enero del 2020 las razones por las cuales declara fundado el pedido de requerimiento del Ministerio Público y explica las razones a pedido del Ministerio Público de por qué se impone 12 meses en ese caso y no los 18 meses, que es la razón de ser de nuestro desistimiento parcial. El señor juez en el fundamento 29 de la decisión acota que no considera que el plazo requerido por el Ministerio Público de 18 meses y que ahora reformulamos a 12 sea razonable. Ello por dos razones, porque inicialmente pidió 6 meses y no 18, y en segundo lugar porque las declaraciones que sustentan la presencia del investigado estaban programadas para el mes de diciembre y que el tiempo de duración que él consideraba era de 6 meses y no un plazo más amplio. Como indiqué anteriormente, existen diligencias que están pendientes que van a requerir de la participación del investigado. Una, el 30 de enero de este año, y es donde va a declarar, y las otras que tienen que ver con información de registros telefónicos, llamadas telefónicas, ingresos a correos electrónicos que se le van a pedir acceso seguramente en la diligencia del 30 de noviembre y que tendrían que ver con los hechos en materia de imputación y sobre los cuales tendrá que ampliar seguramente sus declaraciones en vista de ello. Esta sala en el incidente 2 del expediente 21-2019 de fecha 7 de octubre del presente año en el fundamento 6.16 indica que esta medida de coerción tiene como finalidad asegurar la presencia del investigado no solo durante estas etapas de diligencias preliminares, sino también en una probable investigación preparatoria de una etapa intermedia de juzgamiento. Entonces, señores, el propósito del Ministerio Público es asegurar la presencia del investigado en estas demás etapas probables a las que vaya a suceder, porque ya la investigación vence el 2 de febrero próximo. En razón de ello, señores magistrados, el Ministerio Público considera que debe de ampliarse el plazo requerido a 12 meses y no a 6 meses como consideró el señor juez. Señor abogado, tiene uso para la palabra. Brevísimamente, señor director de debates, gracias. Si la Fiscalía no ha justificado
¿por qué la presencia del investigado para realizar diligencias programadas? Menos puede pedir un plazo para que se mantenga el impedimento de salida por diligencias que dice que va a programar. Por ejemplo, acaba de señalar que quizás pida un levantamiento del secreto de las comunicaciones y tendría que estar presente el investigado. Más allá que en ningún momento se le ha requerido y desde ya mi patrocinado no tiene ningún inconveniente en levantar el secreto de las comunicaciones. Solamente un puntito. Es obvio que estamos en contra del plazo, más allá que se reduzca o no por cuál es nuestra posición. Pero los plazos se regulan por plazo razonable. Y un criterio del plazo razonable es que el investigador no sea negligente. Vamos a tener algún gran problema que seguramente traeremos en tutela. Mi cliente ha sido incorporado a la investigación en la hora nona. ¿Cuánto tiempo va a tener para defenderse? Y en 2 meses acaba y de hecho que le van a formalizar. Cuando reclamemos y nuestro derecho a defendernos, entonces cuando uno quiere justificar un plazo, tiene que justificar que es razonable. Y lo primero que hay que establecer es que el investigado no haya obstaculizado, pero lo segundo que no haya sido negligente. No hay ningún fundamento adicional a los que ya he señalado para sostener que ni siquiera un día de impedimento. Señor fiscal, derecho de réplica. Sí. Nos dice que el señor Castilla ha sido incorporado en la hora nona a esta investigación. Existen razones para ello. El señor Castilla se encontraba premunido de una inmunidad y por esa razón es que no fue incorporado oportunamente. Ha sido incorporado recién a través de la disposición 54 de fecha 20 de septiembre del año pasado, porque esa condición que tenía de privilegio como ministro había vencido recién el 14 de septiembre del año pasado. Entonces, esa es la razón de su incorporación. Y a través de la disposición 66 es que se le amplían los cargos formulados y que se le pusieron en conocimiento el día de su declaración. Solo eso, señor. ¿Algo más, doctor? Nada más, señor. Muy bien. ¿Su patrocinado se encuentra en el Perú, doctor? Sí, por supuesto. Ya incluso con domicilio, con DNI, con domicilio acá en el Perú ya. Se había hecho alusión a que las manifestaciones o las declaraciones habían sido realizadas únicamente por vía Skype. No, eso es incorrecto. Todas las declaraciones han sido presenciales. En una oportunidad se solicitó que la declaración sea vía Skype y cuando no se aceptó, mi patrocinado vino. O sea, toda declaración dada en el Congreso ante el Ministerio Público, porque no tiene proceso penal ninguno, todas han sido presenciales, nunca por video Skype. ¿Señor fiscal desea? Sí, sobre eso la defensa en la audiencia de primera instancia juntó 2 constancias que deben formar parte del expediente donde indicaba que él había participado en 2 diligencias, en otras carpetas fiscales a través de vía Skype. Y en esta investigación requirió también hacerlo de ese modo, pero dada la condición de investigado se exigió que sea física su presencia en el lugar. La dirección de debates no tiene más preguntas, señor presidente. No, señor presidente, lo que señalamos es que no se le puede considerar desarraigado por ser un peruano que vive en el extranjero. Pues porque aquí el informe que usted ha presentado, lo estamos leyendo aquí brevemente, un informe del 30 de diciembre del año 2019, firmado por Domingo García Belaúnde, quien señala que su patrocinado en efecto no es residente en el Perú, ergo, no solo no tiene arraigo, sino que no puede tenerlo, tampoco tiene centro laboral en el Perú, porque su centro laboral está afuera. Sí, esos puntos no lo discutimos, ¿no? Ya. Otro aspecto que me llama la atención de este documento, y es bueno haber pedido su opinión, porque aquí, por ejemplo, nos dicen los países civilizados, ¿no? Por cierto, el Perú no es un país civilizado. La página 6. No soy el autor del informe, señor presidente. Lo está presentando para sustentar su posición. En las partes jurídicas, por supuesto, ¿no? Comprendo, pero también usted compréndame, evíteme. No puede ser, pues, porque Es el padre del derecho constitucional quien da una opinión en todo caso, ¿no? pero no puede estar ofendiendo, pues aquí a los jueces también nos está ofendiendo. Dice que, a ver, estas medidas garantistas irritan a jueces y fiscales que al parecer han asumido una filosofía carcelera que no es propia de magistrados. Se refiere obviamente... ¿Somos carceleros?
se refiere obviamente a la crítica que hay al abuso de la prisión preventiva, ¿no? Pero tiene que precisar, supongo que un especialista tiene que precisar a qué juez se refiere, porque acá está generalizando. Como el y yo me siento afectado, porque ya me está diciendo carcelero, un especialista, usted me dice el derecho constitucional. ¿Somos carceleros en los jueces de este subsistema? ¿Considera? ¿Cómo no, señor presidente? Le voy a contestar. Yo creo que hay un problema estructural en el abuso de la prisión preventiva, sin duda. Usted me ha escuchado y lo hemos conversado reiteradamente, pero reconozco que hay serios esfuerzos por superar el abuso de la prisión preventiva. Pero desde que estudié en la Universidad Derecho Procesal Penal, el primer tema que se me tocó, y me imagino ustedes, es el abuso de la prisión preventiva, dicho, por ejemplo, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Yo le pediría en todo caso que usted entienda esos comentarios no como una alusión personal, obviamente, sino como una crítica que hace un constitucionalista al sistema, ¿no? Si considerase que es ofensivo para la sala, obviamente no lo hubiera presentado. Y refiere también que los jueces no hemos leído, dice aquí, el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2013 y del 2017. Habría que alcanzarle al señor por los pronunciamientos de este colegiado, que incluso hemos leído estos pronunciamientos. Y claro, estamos de acuerdo con la Corte Interamericana cuando señala pues que no se puede imponer prisión preventiva para casos de drogas, pero así por orquetes o delitos culposos, y lo decimos en nuestro pronunciamiento. Pero en estos casos que estamos conociendo, casos de corrupción, ¿usted cree que es un abuso imponer prisión preventiva? Yo lo que creo que hay aciertos y errores, señor presidente, como en toda obra humana, ¿no? Usted también sabe por mis recursos de impugnación que es evidente que hay algunos casos en los cuales no he estado en acuerdo, pero mi desacuerdo, por cierto, siempre es respetuoso. Y otra cuestión que también me irrita, y toda esta carga doctrinaria de la Corte Interamericana, a ver, ¿quién más cita aquí? A la opinión del Papa Francisco, al parecer no han sido leídas por los jueces ni los fiscales y hacen caso omiso a ella. Lo considero ofensivo el informe, y le pregunto a usted porque usted lo está sustentando, lo está presentando. Señor presidente, permítame, cómo no, así como cuando usted ha referido públicamente que los procesados por corrupción recurren a abogados para que obstaculicen, yo estoy seguro que no se refiere a mí, ni estoy seguro que está usted criticando, porque hemos litigado con usted como fiscal. Sin embargo, siendo una conversación, un comentario muy genérico, yo sé establecer de quién viene y cuál es su intención. Lo mismo que le pido tenga usted en cuenta, ni siquiera para mí, sino para el doctor Domingo García Belaúnde, que es evidente, usted lo conoce por su cultura jurídica, que lo hace bajo su perspectiva de jurista y analiza el sistema, no a la persona. ¿El señor Guillermo Piscoya? Sí, un par de preguntas también. Igualmente, mostrar pues mi rechazo a las expresiones que se vierten en este informe, señor abogado. Yo creo que usted es conocedor del derecho penal y realmente en esta materia particularmente considero que usted tiene más autoridad que el señor García Belaúnde para hacer sus defensas en un escenario como este, ¿no? Sobre todo por al menos los hijos del señor García Belaúnde, porque usted ha señalado que él es el padre del derecho constitucional y no creo que con informes de este tipo esté dando buen ejemplo a sus hijos desde el punto de vista de la perspectiva del derecho constitucional. Pero bueno, vamos al otro. Usted ha traído una discusión, un tema que me parece interesante, ¿no? Me parece interesante porque entra una discusión que entiendo no le escuchaba antes y que tiene que ver con el arraigo, ¿no? Y hablar de arraigo es, y por eso iba mi pregunta para ver su opinión o de repente profundizar más en la posición, porque yo entiendo el arraigo siempre vinculado con un ámbito geográfico determinado, ¿no? Y a veces es muy sencillo, ¿no? Entonces, me da la impresión de que su patrocinado tiene arraigo, pero tiene arraigo en un país que no es el Perú, ¿cierto? Entonces, ¿usted comparte esa concepción del arraigo
vinculado a un ámbito geográfico específico. Y le pregunto esto porque, mire, me he puesto a pensar, de repente, yéndonos a ámbitos más pequeños, puede ocurrir que haya un imputado que viva en Lambayeque, ¿cierto?, pero que tenga su bienes, su trabajo en Piura, es decir, en Piura, ¿cierto? Y entonces en esos ámbitos más restringidos, sí podríamos decir que tiene arraigo en una región o no en otra. Y de repente, analizando un poco más, estamos hablando de su patrocinado. ¿En dónde está su patrocinado? ¿Dónde tiene arraigo, según su posición? en Washington. En Washington, Ahí en queda Estados el Banco Unidos. Interamericano. Habría que ponernos a reflexionar si es que Está en ocurre otro estado, en continentes Pensilvania, distintos, o en otro estado. o en continentes distintos, ¿no? O en otro estado. Entonces, por eso era mi pregunta, para poder saber su apreciación. ¿Qué entiende usted del arraigo y su incidencia en el ámbito geográfico en relación con el caso que nos ocupa? Le agradezco mucho la pregunta. Y porque ya hablábamos de padres, el padre del derecho penal Ángel Gustavo Cornejo y el padre del derecho civil José Luis León Marandarán son de Lambayeque, precisamente de esta tierra bendita. El arraigo tiene dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Y lo he tenido que rastrear profundamente porque es muy poco tratado. Los procesalistas lo que señalan son los criterios, pero no han ido a la génesis. Yo considero, luego de todo lo que he evaluado, agradeciéndole su concepto, doctor, que hay un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento subjetivo es arraigarlo a un espacio, como usted bien ha señalado, pero el elemento subjetivo es precisamente qué va a demostrar eso, que esa persona arraigada tiene una vida organizada, tiene una vida formal, tiene una vida no delincuencial, porque en el origen de todo esto estuvo pensado en el asaltante, en el secuestrador, aquella persona que no va a acreditar raíces, porque su vida no le permite acreditar raíces. Por eso es que sostengo que, existiendo arraigos en el extranjero, que usted muy bien ha fijado, y pese a que no me gusta el término, serían arraigos de calidad, ahí sí considero que es discriminatorio decir: no interesa que tú tengas casa, no interesa que tú tengas familia, trabajo, porque vives en el exterior. Ahí es donde yo encuentro el problema y es uno de los retos que ustedes deben definir. Bien, sobre ese punto, señor fiscal, ¿algo quiere expresar? Sí, señor. Lo que ocurre en cada caso en particular, y debe verse de ese modo, es que el arraigo tiene que estar correlacionado también con otros datos que permitan dar cuenta de que, aún teniendo, por ejemplo, arraigo en el extranjero y haberlo demostrado, como lo ha hecho la defensa y su patrocinado en este caso, existen datos adicionales, como analiza el juez en este caso, que permiten inferir que eso es insuficiente para efectos de llevar adelante la investigación. En este caso en particular, el juez lo que ha analizado no solamente es esa condición que tiene el investigado, como para que no se trate de un tema discriminatorio, sino además cuáles son los elementos de convicción que lo vinculan al hecho probable cometido, a la probable sanción que se le vaya a implicar y a la posibilidad que tenga esta persona de no retornar al país. Entonces, esas son las razones que considera el Ministerio Público deben ser tomadas en cuenta adicionalmente a la figura del arraigo, y que eso no es únicamente lo que se evalúa, sino también los otros datos. Bien, señor fiscal, para usted dos cuestiones. El primero, ¿cuándo se ha iniciado esta investigación preliminar contra el señor Castilla Rubio? Según la disposición 54, se inicia el día 20 de septiembre del 2019. ¿Cuánto tiempo han fijado para el desarrollo de las diligencias preliminares? Las diligencias preliminares, como datan ya de investigación anterior del año 2017, 3 de febrero del 2017, vencen en estos días próximos, el 2 de febrero del presente año. ¿En febrero del presente año? Sí, así es. Ya. Y entonces, ¿cuál sería? Porque uno de los argumentos de la defensa es que está cuestionando, ¿cierto? Uno de los primeros agravios es el tema de la indispensabilidad del artículo 295. ¿Para qué es indispensable la presencia? Se entiende la defensa, la presencia física del imputado,
¿cierto?, en estas diligencias preliminares. Bueno, en principio, el señor está citado para declarar el día 30 de enero del presente año. Esa es la primera declaración, la declaración ampliatoria que va a rendir después de la convocada en diciembre pasado. Después de ello, están pendientes declaraciones que vinculan también la intervención de los integrantes del Consejo Directivo de Proinversión, que son las declaraciones del señor Raimundo Trindade Sierra, Rodner Rodríguez Carvalho y Jorge Enrique Simoes Barata. Pero a ello, según lo que también indica la Fiscalía en el recurso impugnatorio, se agregan las declaraciones de Fernando Miglacio da Silva, Luis Eduardo da Rocha Suárez, Luis Martín Arditi Rocha y Marco Antonio Jaracic Angulo. Además de esto, tenemos la declaración del colaborador eficaz 3/2019, que ha proporcionado información acerca de probables registros de llamadas telefónicas que habrían existido entre los ministros de Estado y funcionarios de Odebrecht. Entonces es necesario también hacer seguimiento a ese registro de llamada. Y la defensa decía que sobre eso no se ha realizado ningún acto de investigación, y el Ministerio Público sí ha realizado actos de indagación. Se ha pedido información al Ministerio de Economía, por ejemplo, para rastrear los números de teléfono que tenía el señor Castilla en ese entonces. También, seguramente, al momento de la toma de su declaración, se le va a pedir información sobre ese tema, y si es que lo desea, los proporcionará. En caso contrario, tendríamos que recurrir también al órgano judicial para que nos autorice. Y también el colaborador eficaz hace referencia a correos electrónicos probables que se habrían cruzado con información respecto de las reuniones no presenciales, en las que se adoptaron importantes acuerdos para favorecer a la empresa Odebrecht, según los términos de imputación del Ministerio Público. Y esos correos electrónicos también se le va a pedir seguramente en su declaración para que los proporcione, o en todo caso, tendremos que recurrir también al órgano judicial. Y para ello es necesaria la presencia indispensable del señor Castillo. Bien, señor abogado, brevísimamente, sobre este punto. Señor juez Guillermo, tomo como ejemplo, y siempre ubicándome en investigación preliminar, otra sería mi actuación si estuviéramos en un proceso penal: requerir los números telefónicos, requerimiento de información, no se necesita la presencia física de la persona. Con relación a los testigos que van a declarar en Brasil, debo señalar que ya declaró el primero, es el señor Barata, que es fundamentalmente el más importante de los testigos. Habla de reuniones y en ninguna ubica a Miguel Castillo Rubio, en ninguna declaración. O sea, ninguna de las declaraciones que van a venir de Brasil se espera por parte de la defensa ni por la fiscalía que haga ninguna vinculación, porque no lo ubica en ninguna de las secuencias o tramas que refiere el señor Barata, más allá que sean verdad o mentira. Y finalmente, si necesita los teléfonos, basta que los pidan, nunca los han solicitado. Por eso es que ustedes van a ver en la resolución del juzgado, no le da contenido al criterio de indispensabilidad que nosotros proponemos sea un nexo de causalidad entre presencia física y acto de investigación, respecto a los cuales tampoco hemos escuchado nada. Nada más de mi parte. Bien, no viene más. Sí, a ver, sí. Solo una aclaración. Lo que pasa es que la defensa hace referencia a la declaración del señor Barata. La declaración del señor Barata no es en esta carpeta. El señor Barata, en efecto, habla del caso Gasoducto Sur y da detalles sobre reuniones. Y es cierto, no menciona en ellas al señor Castilla. Sin embargo, no fue preguntado expresamente por la intervención del señor Castilla, y que recién se ha programado la diligencia, o se está programando la diligencia en este caso. Lo que sí proporciona Barata, por ejemplo, es reuniones a quienes se les debe preguntar, a sus técnicos, que son las declaraciones que está ordenando el Ministerio Público. Y además indica que con altos funcionarios del Estado se reunía el señor Marcelo Odebrecht, y que es también la declaración que va a requerir el Ministerio Público. Eso es todo. Una pequeñísima solo un segundo. Esa declaración ha sido utilizada para el requerimiento de impedimento de salida de todas las personas investigadas en este caso. Bien. No habiendo más preguntas por parte de los integrantes de la sala, se da por concluida la presente audiencia. Vamos a pasar a deliberar y redactar la resolución correspondiente en el plazo de ley, la misma que será notificada en sus casillas electrónicas en su oportunidad. Siendo las 10:12, se tiene por cerrada la audiencia y concluido cerrado el sistema de audiencia y concluida la audiencia.